Bienvenidos al cuarto video de la serie sobre la diabetes mellitus tipo 2. El día de hoy vamos a discutir el tratamiento con insulina. Este es un tema fundamental, ya que aunque inicialmente muchos pacientes se manejan con cambios en el estilo de vida y antidiabéticos orales, esta es una enfermedad progresiva. Con el tiempo va a ocurrir un deterioro en la función de la célula beta del páncreas, lo que hace necesario iniciar insulina para mantener un buen control de la glucosa. En esta presentación vamos a revisar cómo funciona la insulina, sus tipos, sus propiedades farmacocinéticas, las indicaciones, efectos adversos y lo más importante, cómo utilizarla en la práctica clínica mediante diferentes esquemas terapéuticos. A modo resumen, discutiremos la función de la insulina y sus efectos metabólicos. Como ya lo hemos dicho en videos previos, la insulina es una hormona que se secreta por la célula beta del páncreas. Su principal función es la disminución de los niveles de glucosa en sangre. Esto lo logra facilitando la entrada de glucosa al interior de las células, especialmente a nivel del tejido muscular y tejido adiposo. Eso lo hace mediante la translocación de un transportador, el GLUT4, desde el interior de la célula hasta la membrana celular. Se podría considerar que este transportador es una puerta de entrada que permite que la glucosa pase del exterior de la célula hasta el interior celular. Además, metabólicamente hablando, la insulina es una hormona anabólica. ¿Qué significa esto? Que ayuda a construir y almacenar energía en el cuerpo. Hace que la glucosa entre a las células y se guarde como energía. A nivel hepático, esa energía es el glucógeno. A nivel del tejido adiposo, esa energía son los triglicéridos. Y a nivel del tejido muscular, aumenta la síntesis de proteínas y disminuye su degradación. Como ya mencionamos previamente, estas son algunas de las acciones metabólicas de la insulina. En el metabolismo de los carbohidratos, la insulina genera que haya una mayor captación de glucosa tanto en tejido muscular como en tejido adiposo. También va a aumentar la síntesis de glucógeno en tejido muscular y tejido hepático, disminuir la degradación del glucógeno o la glucogenólisis y disminuir la gluconeogénesis. También va a tener un rol importante en el metabolismo de las proteínas, aumentando la síntesis de proteínas en el tejido muscular y aumentando la captación de aminoácidos. Por ende va a ser el efecto contrario, o sea, va a disminuir la degradación de proteínas del músculo. A nivel del metabolismo de los lípidos, la insulina genera un aumento de la lipogénesis, o sea, la síntesis de lípidos y almacenamiento de estos en forma de triglicéridos, y su efecto contrario en disminuir la lipólisis y la cetogénesis. Además, existen otros efectos, además de estos tres sistemas, que es aumenta la captación celular de potasio, por lo que una de las funciones de la insulina es permitir que haya entrada de potasio al interior de las células. Por eso se utiliza en pacientes donde los niveles de potasio en sangre están elevados. También interviene en el crecimiento y la diferenciación celular y en la hipersecreción de andrógenos ováricos. La insulina tiene un rol bien importante en pacientes con síndrome de ovario poliquístico. A continuación discutiremos la clasificación de las insulinas. Las insulinas se pueden clasificar según su inicio de acción, según su pico y según su duración. En primer lugar tenemos a las insulinas de acción rápida, como por ejemplo la insulina Lispro, la insulina Aspart y la insulina Glulicina. Estas insulinas tienen la particularidad de que imitan la secreción fisiológica de insulina después de las comidas, por lo que son ideales para controlar los picos de glucosa después de las comidas. Su inicio ronda entre los 5 a los 15 minutos, su pico de acción ocurre en 1 hora y su duración total entre 3 a 4 horas. En segundo lugar tenemos a las insulinas de acción corta,
que es la insulina regular. Esta, a diferencia de las de acción rápida, tienen un inicio de acción más lento que puede ir entre 30 a 60 minutos, por lo que deben administrarse antes de las comidas, pero con mayor anticipación en comparación con las insulinas de acción rápida. Su pico de acción se encuentra entre las 2 a 3 horas y su duración total puede ir entre 4 a 6 horas. En tercer lugar tenemos a la insulina de acción intermedia, como la insulina NPH. Esta insulina se utiliza principalmente como una insulina basal, pero esta tiene un pico de acción que puede rondar entre las 6 o 10 horas y una duración entre 10 a 16 horas, por lo que es necesario muchas veces 2 aplicaciones, ya que no cubre completamente las 24 horas del día. Además, debido a este pico de acción entre las 6 y las 10 horas, esta insulina tiene un mayor riesgo de producir hipoglicemia. Por último, discutiremos a las insulinas de acción larga, como por ejemplo la insulina glargina, la Detemir y la Degludec. Estas insulinas tienen un perfil más estable que la insulina NPH. ¿Por qué? Porque no tienen un pico definido de acción y proporcionan una cobertura basal durante 24 horas o más. Estas insulinas solo es necesario aplicarlas una vez al día y van a cubrir el nivel basal de insulina que se requiere. En cambio, como ya mencioné, la insulina NPH muchas veces requiere 2 dosis para poder funcionar como una insulina con cobertura basal. A continuación discutiremos la farmacocinética de la insulina. La farmacocinética no solo depende del tipo de insulina, sino que también de factores externos. Uno de ellos es el sitio de inyección. Este va a influir de forma significativa en la velocidad de absorción de la insulina. Por ejemplo, aquí tenemos un esquema. El abdomen tiene la absorción más rápida, seguida de los brazos, los muslos y por último los glúteos, en donde va a haber una absorción más lenta. Acordémonos que en el abdomen el sitio de aplicación es el que está marcado aquí. No se aplica o no se inyecta en el ombligo, sino que se tienen que dejar 3 centímetros de distancia. A nivel de los brazos se aplica la inyección en la cara lateral, 4 dedos por debajo del hombro y 4 dedos por arriba del pliegue del codo. En los muslos también es otro sitio de aplicación de la insulina y se puede aplicar en la cara lateral externa de cualquiera de los muslos, solo que tiene que ser 5 o 6 centímetros por debajo del pliegue inguinal y 5 o 6 centímetros por arriba de las rodillas. Y en los glúteos se puede aplicar en la cuadrante superior externo. Hay que recordar que para evitar complicaciones del sitio de inyección hay que rotar todos los días. También es importante mencionar que no solamente el sitio de inyección interviene en la velocidad de absorción, también interviene si el sitio de inyección es frío, si hay mayor grasa como en personas con obesidad, si es una inyección subcutánea superficial. En todos estos casos vamos a ver que la absorción de insulina va a ser más lenta. En algunos casos, como cuando se hacen masajes en el sitio de inyección, o sea, hay terapia manipulativa o se realiza una inyección subcutánea muy profunda, o una inyección en la piel abdominal o alrededor del ombligo, vamos a ver que la absorción de la insulina va a ser más rápida. A continuación discutiremos las indicaciones y los efectos adversos de la insulina, siendo el primero de ellos la diabetes mellitus tipo 1. En esta enfermedad hay una destrucción autoinmune de las células beta del páncreas, por lo que no va a haber producción de insulina. Entonces estos pacientes dependen netamente de la insulina para controlar el nivel de glucosa en sangre. Ahora, en pacientes con diabetes tipo 2, principalmente se va a indicar insulina cuando veamos que no se logra
un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre a pesar de que el paciente, por ejemplo, ha tenido una normalización en el peso, realiza actividad física, está utilizando 2 o 3 fármacos antidiabéticos orales y aún así los niveles de hemoglobina glicosilada están elevados. Pueden estar mayor del 10%, la glucosa en sangre puede sobrepasar los 300 miligramos por decilitro, entonces estos pacientes ya necesitan un control con insulina. Otra situación es en pacientes con insuficiencia pancreática exócrina y que secundario a esto se produce una diabetes. En mujeres embarazadas con diabetes gestacional, en pacientes con hiperpotasemia aguda, o sea que los niveles de potasio en sangre están elevados. Acordémonos que una de las funciones de la insulina es permitir la entrada del potasio al interior de la célula, controlando entonces estos niveles de potasio en sangre. Otra indicación que no está en el cuadro es en situaciones agudas como procesos infecciosos, hospitalizaciones o cirugías. En esos 3 casos se va a necesitar controlar la glucosa con insulina. Ahora, el efecto adverso más importante es la hipoglicemia, o sea, los niveles de glucosa en sangre disminuidos. Usualmente menos de 70 miligramos por decilitro se considera hipoglicemia en pacientes diabéticos. ¿Esto cómo se va a manifestar? Estos pacientes van a empezar a sentir síntomas como sudoración, temblor, palpitaciones, confusión, pérdida de la conciencia. Otro efecto frecuente en estos pacientes es la lipodistrofia en el sitio de inyección. La lipodistrofia se considera una alteración en el tejido adiposo en donde se está aplicando esa inyección. Hay 2 tipos principales de lipodistrofia. Una es la lipohipertrofia, que es la más frecuente. ¿Qué va a ocurrir en estos casos? Los pacientes van a empezar a acumular grasa subcutánea y nosotros vamos a ver que esta zona va a haber crecimiento del tejido adiposo, se va a palpar endurecido, abultado, pero no va a ser doloroso. La segunda forma de lipodistrofia es la lipoatrofia, que esto es lo contrario. Aquí va a haber una pérdida del tejido adiposo, entonces va a dar la apariencia como hundimientos en la piel. Entonces esta complicación es secundaria a que estos pacientes utilizan constantemente un mismo sitio de inyección. Entonces por eso es que se recomienda que estén rotando constantemente el sitio de inyección. Otros efectos en piel pueden ser reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, dolor y eritema en el sitio de inyección. Hay que tener cuidado en pacientes de tener una buena asepsia al momento de aplicar estas inyecciones, porque puede ocurrir una celulitis si no se limpia bien la zona antes de inyección. También otro efecto adverso común de la insulina es el aumento de peso debido al efecto anabólico. Acordémonos que la insulina almacena energía, produce síntesis de triglicéridos, almacena glucosa en forma de glucógeno, entonces va a haber un aumento de peso. Otro efecto es la hipopotasemia, o sea, niveles de potasio en sangre disminuidos y el edema. A continuación discutiremos el régimen de insulina basal. Este es el esquema que más se utiliza para iniciar insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Estos pacientes se va a añadir insulina basal a un régimen de medicación oral para la diabetes. O sea que estos pacientes pueden estar inyectándose con insulina basal, pero también pueden estar tomando medicamentos como la metformina para controlar los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos? Podemos utilizar insulinas de acción prolongadas, como por ejemplo la glargina, detemir, insulina de Gludec, y en el caso de que no tengamos a la disposición este tipo de insulinas, podemos utilizar la insulina NPH antes de acostarse. Podemos iniciar este régimen con 10 unidades de insulina al día, o si queremos ser más específicos y utilizar el peso del paciente, sería de 0.1 a 0.2 unidades de insulina por kilo día. En el caso de que estemos utilizando insulina NPH,
Esta se puede, si no se logra controlar los niveles de glucosa en sangre con solamente una dosis de insulina en la noche, se puede utilizar insulina NPH 2 veces al día. Se administra 2/3 por la mañana de la insulina total que vamos a dar durante el día y 1/3 antes de acostarse. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo es lograr niveles de glucosa en ayunas por debajo de 130 miligramos por decilitro. En el caso que nosotros estemos ya iniciando, digamos, a 0.2 unidades por kilo al día y que nosotros midamos los niveles de glucosa en ayunas y estos sean mayores a 130, podemos aumentar la dosis de insulina en 2 unidades, pero hay que estar monitorizando eso. Eso se puede ir aumentando cada 3 días hasta que nosotros alcancemos nuestros objetivos. Ahora, en el caso de pacientes que tengan una crisis de hipoglicemia, o sea, niveles de glucosa menor de 70 miligramos por decilitro, se tiene que reducir la dosis de insulina que nosotros le estamos dando entre un 10 y un 20%. Ahora aquí tenemos un ejemplo, un caso práctico, y aquí vamos a utilizar la insulina NPH. Entonces podemos iniciar con una dosis de insulina, digamos, entre 0.2 a 0.3 unidades por kilo. Entonces tenemos un paciente de 50 kilogramos. Entonces en este caso decidieron iniciar con 0.3 unidades. Esto nos va a dar una dosis total de insulina al día de 15 unidades. Si nosotros estamos utilizando una insulina de acción prolongada, que es una insulina que cubre las 24 horas del día o incluso más horas, entonces solo va a ser necesario aplicar una inyección antes de acostarse. Pero si nosotros estamos utilizando insulina NPH, que es una insulina de acción intermedia, debemos dividir esos 15 unidades en 2/3 por la mañana, que serían 10 unidades, y 1/3 antes de acostarse, que serían 5 unidades. Estas son las dosis iniciales, pero en pacientes ya con diabetes tipo 2 y que nosotros queremos ir aumentando la dosis de insulina, podemos llegar hasta 0.4 a 0.6 unidades por kilo día. Este va a ser nuestro factor inicial. Ahora, este va a ser en pacientes con diabetes tipo 1. En pacientes con diabetes tipo 1, nuestra dosis total de insulina va a ser de 0.5 a 1 unidad por kilo día. Para afianzar lo que hemos descrito previamente, es necesario que hagamos un caso clínico. En este caso tenemos a un paciente masculino de 55 años con diabetes tipo 2 desde hace 8 años. Actualmente está en tratamiento con metformina y una sulfonilurea, pero presenta mal control glicémico. Sus laboratorios muestran unos niveles de hemoglobina glicosilada de 9.2. Acordémonos que el objetivo en pacientes diabéticos son niveles de hemoglobina glicosilada menores a 7 y glucosa en ayunas alrededor de 180 miligramos por decilitro, cuando la meta de control es menos de 130. Este paciente tiene un peso de 80 kilogramos. Lo primero que vamos a realizar es hacer un esquema de insulina basal. Para eso vamos a dar una dosis inicial de insulina entre 0.1 a 0.2 unidades por kilo al día. Como este paciente pesa 80 kilogramos, esto lo vamos a multiplicar por la dosis, que es 0.2, y esto nos va a dar 16 unidades al día de insulina basal, que en este caso podemos utilizar insulina glargina o insulina NPH. Acordémonos que la insulina NPH podemos comenzar en un inicio con una dosis de insulina NPH antes de acostarse. En el caso de que el paciente presente niveles de glucosa elevados durante el resto del día, podemos dividir esa insulina NPH en 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Ahora, después de que nosotros le indicamos estas 16 unidades, es necesario que estemos midiendo la glucosa en ayuna los siguientes días. Si los niveles de glucosa siguen aumentados, digamos están en 160,
podemos aumentar la dosis en 2 a 4 unidades. Ese aumento de la dosificación se puede ir haciendo cada 3 o 4 días para así evitar una crisis de hipoglicemia. Entonces al final, en este caso, seguí en 160, aumentamos 2 a 4 unidades y nos puede quedar la dosis total de insulina basal entre 18 a 20 unidades de insulina glargina al día. A continuación discutiremos el régimen de insulina prandial. Este se utiliza cuando no se puede lograr un buen control de los niveles de glucosa en sangre a pesar de que el paciente está en un régimen de insulina basal. Entonces, en estos pacientes se utiliza insulina humana de acción corta o insulina regular, se puede utilizar insulina de acción rápida o también insulina de acción ultra rápida o inhalada, que se administra justo antes de las comidas principales en pacientes que ya siguen un régimen de insulina basal. ¿En quiénes está indicado este tipo de insulina? En pacientes con diabetes tipo 2 que no se puede tener un control adecuado de los niveles de glucosa solamente con la insulina basal, y en pacientes con diabetes tipo 1 que están siguiendo un régimen completo de insulina basal bolo. Esto lo vamos a explicar más adelante. ¿Cómo se hace la dosificación inicial? En estos pacientes se continúa con la administración de inyecciones de insulina basal, como ya lo calculamos previamente, pero se le debe agregar insulina de acción rápida o de acción corta. Inicialmente se añaden 4 unidades o el 10% de la dosis diaria de insulina basal antes de las comidas elegidas. Especialmente se va a preferir la comida que produzca el pico de glucosa más alto. Por ejemplo, si es durante el almuerzo que se producen los niveles más altos de glucosa, estas 4 unidades se van a administrar justo antes del almuerzo. Ahora, se debe hacer una titulación de la dosis. Se puede ir aumentando la dosis de este tipo de insulina rápida en 1 o 2 unidades o un 10 a un 15% de la dosis total diaria de insulina 2 veces por semana. Y esto se puede ir haciendo hasta que nosotros alcancemos nuestra meta, que es niveles de glucemia postprandial, o sea, niveles de glucosa 2 horas después de las comidas que sea menor a 180 miligramos por decilitros. En el caso de que después que nosotros iniciemos este régimen de insulina prandial se produzca una crisis de hipoglicemia, es necesario que reduzcamos la dosis correspondiente a esta insulina en un 10 a un 20%. El objetivo final es que nosotros hagamos una distribución de insulina basal que constituya entre un 50 a un 60% y de insulina preprandial que constituya entre un 40 a un 50% de la dosis total diaria de insulina. A continuación ejemplificaremos lo que hemos dicho previamente con un segundo caso clínico. En este tenemos una paciente femenina de 58 años con diabetes tipo 2 de 10 años de evolución. Actualmente usa metformina y ya está en tratamiento con insulina basal, específicamente 20 unidades de glargina por la noche. A pesar de esto, sus niveles de glucosa en ayuna están bien controlados, alrededor de 100 a 120 miligramos por decilitro, pero sus niveles de hemoglobina glicosilada se encuentran en 8.5%, lo que sugiere picos de hiperglicemia postprandial. Entonces, en esta paciente ya tiene un régimen de insulina basal que puede controlar los niveles de glucosa en ayunas porque están normales, pero vemos que tiene picos de hiperglicemia postprandial. Entonces, es necesario que añadamos un régimen de insulina prandial. La dosificación inicial de insulina prandial pueden ser de 4 unidades estándar en todos los pacientes, o si nosotros queremos acoplarnos al paciente, al caso en particular, podemos utilizar el 10% de insulina basal, que en este caso, como son 20 unidades de glargina, el 10% son 2 unidades, pero se va a preferir las 4 unidades estándar.
Entonces, ¿cómo va a quedar el esquema? Va a quedar 20 unidades de insulina basal por la noche y 4 unidades de insulina rápida antes del almuerzo, que es la comida principal. Entonces podemos utilizar una insulina Aspar, una insulina glulicina para controlar estos niveles de hiperglicemia postprandial. Ahora, ¿cómo podemos hacer un ajuste de la dosis si nosotros vemos que los niveles de glucosa postprandial siguen elevados, por ejemplo, mayor a 180 miligramos por decilitro? Podemos ir aumentando la dosis entre 1 a 2 unidades cada 3 o 4 días hasta que nosotros alcancemos la meta, que son niveles de glucosa postprandial menores a 180 miligramos por decilitro. Discutiremos el algoritmo de inicio y el ajuste de dosis del tratamiento insulínico. Este algoritmo es un resumen de lo que hemos estado discutiendo. Como lo mencioné previamente, el esquema basal de insulina puede utilizarse ya sea una insulina de acción intermedia como la NPH o una insulina de acción prolongada como la alargina. La dosificación inicial puede ir de 10 unidades o 0.2 unidades por kilo día. Después de iniciar esta dosificación inicial es importante medir los niveles de glucosa en ayuna, y si los niveles de glucosa en ayuna están aumentados mayor a 130 miligramos por decilitro, podemos aumentar la dosis de insulina 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar el objetivo. En cambio, si hay episodios de hipoglicemia o niveles de azúcar menor de 70 miligramos por decilitro, es importante reducir la dosis en 4 unidades o un 10% si la dosis supera las 60 unidades. También es importante llevar un control a largo plazo de la glicemia, y esto se hace por medio de la hemoglobina glicosilada. Esta se puede indicar después de 2 o 3 meses con el tratamiento de insulina basal. Si los niveles de hemoglobina glicosilada superan los 7.5, esto implica que no hay un buen control de la glicemia. Entonces tenemos que medir tanto los niveles de glucosa en ayunas para determinar si estos están alterados, y medir los niveles de glucosa 2 horas después del desayuno, del almuerzo y de la cena. Si nosotros vemos que los niveles de glucosa en ayunas están dentro de nuestros objetivos, eso significa que lo que está produciendo esta alteración de la hemoglobina glicosilada es la glucosa postprandial, y es ahí donde nosotros vamos a iniciar una insulina rápida o una insulina de acción corta. Y acordémonos que en estos casos el inicio de la dosificación es con 4 unidades y se puede ir incrementando 2 unidades cada 3 días hasta alcanzar el objetivo de glucosa postprandial que sea menor a 180 miligramos por decilitro. Entonces nosotros vamos a determinar qué comida del día, ya sea el desayuno, el almuerzo o la cena, es el que produce el mayor pico de glucosa postprandial. Ahora, si después de que nosotros hemos añadido la insulina basal y la insulina prandial y todavía los niveles de hemoglobina glicosilada superan los 7.5%, esto implica que nosotros debemos monitorizar los niveles de glucosa en ayuna y 2 horas después de cada comida, y si fuese necesario se debe ajustar la cantidad y también valorar si incrementamos la dosis. O sea que no solamente incluir una dosificación de insulina prandial en una comida, sino que después de cada comida, y eso ya lo vamos a discutir más adelante. Ahora, si los niveles de hemoglobina glicosilada son menores a 7.5, nosotros podemos continuar con el mismo tratamiento y estar midiendo los niveles de esta hemoglobina cada 3 a 6 meses. A continuación discutiremos el régimen de insulina mixto. Estos pacientes van a utilizar una combinación fija de insulina que contenga insulina de acción intermedia como la insulina NPH y una insulina de acción corta
como la insulina regular o una insulina de acción rápida. Se van a administrar 2 inyecciones, una 30 minutos antes del desayuno que contenga 2/3 de la dosis diaria de insulina y otra 30 minutos antes de la cena que contenga 1/3 de la dosis diaria de insulina. ¿Cuál va a ser el esquema clásico? Primero necesitamos calcular la dosis total diaria, que como ustedes recuerdan en pacientes con diabetes tipo 2 es entre 0.4 a 0.6 kilogramos por día. Después lo vamos a dividir en 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche de la mezcla fija de NPH e insulina regular, que la distribución puede ser 70% de insulina NPH y 30% de insulina regular. En la inyección de la noche, en algunos casos, se puede utilizar la NPH sola o combinada. Estos pacientes tienen un mayor riesgo de hipoglicemia nocturna. ¿Por qué? Porque se está utilizando la insulina NPH, que esta tiene un pico de acción aproximadamente entre las 6 a las 10 horas. Aquí es un resumen de lo que acabamos de discutir. Ya sabemos que este régimen son 2 inyecciones al día con mezclas fijas, que pueden ser 70-30, que es la más común, y 50-50. A continuación discutiremos el régimen basal bolo. Este se considera el más fisiológico ya que imita la secreción natural de insulina. Consiste en administrar una insulina basal que puede ser ya sea una insulina de acción intermedia como la insulina NPH o una insulina de acción prolongada como la glargina o la insulina de Temir. Esta va a cubrir las necesidades de insulina en ayunas y entre las comidas. Además se le va a añadir una insulina antes de cada comida, ¿verdad? Que puede ser una insulina de acción rápida o una insulina de acción corta. Esta va a cubrir los picos de hiperglicemia postprandial. Posteriormente es necesario que nosotros calculemos la dosis total de insulina, que en adultos con diabetes tipo 2 va de 0.4 a 0.6 unidades por kilo día. Si el paciente tiene niveles de glucosa en sangre que oscilan entre 140 a 200 miligramos por decilitro, podemos iniciar la dosificación con 0.4 unidades. Si los niveles de glicemia superan los 200 miligramos por decilitro, podemos utilizar 0.5 unidades por kilo. Ahora, después que nosotros tenemos nuestra dosis total diaria, la vamos a dividir. 50% de esa dosis va a ser la dosis que corresponda a la insulina basal. En el caso de que sea una insulina de acción prolongada, como la glargina o la de Temir, vamos a utilizar una inyección antes de acostarse. Pero si es una insulina de acción intermedia como la insulina NPH, recordémonos que ese 50% lo vamos a dividir en 2/3 en la mañana y 2/3 en la noche. También tenemos la dosis total de insulina prepandrial, ¿verdad? Este 50% nosotros lo vamos a dividir en 1/3 en el desayuno, 1/3 en el almuerzo y 1/3 antes de la cena. Esto va a controlar principalmente los niveles de glucosa después de las comidas. Podemos utilizar una insulina de acción rápida como la insulina Lispro, Aspar o Glulicina, o podemos utilizar una insulina de acción corta como la insulina regular. Ahora ejemplificaremos lo que hemos discutido con un tercer caso clínico. En este caso tenemos a una paciente femenina de 60 años con diabetes tipo 2 de larga evolución que ya utiliza un régimen de insulina basal, pero sigue con mal control especialmente después de las comidas. Tiene un peso de 70 kilogramos y glicemias persistentemente elevadas con niveles de hemoglobina glicosilada de un 10%. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la dosis total diaria de insulina que requiere esta paciente. Entonces vamos a tomar 0.4 unidades por kilo. Esta paciente pesa 70 kilos y al multiplicarlo nos daría 28 unidades de insulina al día. Acordémonos que esta cantidad nosotros la vamos a dividir. 50% va a ser la insulina basal
que eso corresponde a 14 unidades, y el otro 50% sería a la insulina antes de cada comida, que son 14 unidades. A su vez, estas 14 unidades nosotros las vamos a subdividir entre las 3 comidas principales. Esto nos va a dar aproximadamente 4 a 5 unidades de insulina rápida antes de cada comida. Entonces nuestro esquema va a quedar 14 unidades de insulina basal, que es la alarguina, antes de acostarse, y 4 a 5 unidades de insulina antes del desayuno, almuerzo y cena. Ahora tenemos el mismo caso clínico, pero en este caso utilizaremos la insulina NPH en lugar de la insulina alarguina. Aquí va a ser el mismo cálculo. La paciente va a necesitar 28 unidades y al dividirlas, el 50% será insulina basal, que son las 14 unidades, y el otro 50% será insulina prepandrial, que son 14 unidades. Pero si utilizamos insulina NPH, esta la vamos a dividir. 2/3 de esta insulina basal lo vamos a dar en la mañana, que eso corresponde a aproximadamente 9 unidades, y 1/3 lo vamos a dar en la noche, que eso corresponde a 5 unidades. Entonces el esquema con insulina NPH sería 9 unidades de insulina basal NPH en AM y 5 unidades de NPH en PM, más las 4 a 5 unidades antes del desayuno, almuerzo y cena. A continuación discutiremos el progresivo deterioro de la función de las células betas en los pacientes con diabetes tipo 2. En estos pacientes es necesario ir haciendo un tratamiento escalonado para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. En un principio, cuando recién diagnosticamos a estos pacientes, lo primero que indicamos son cambios en el estilo de vida más el uso de metformina. Posteriormente, a medida que los niveles de glucosa en sangre no se mantienen dentro de nuestras metas, nosotros vamos a ir utilizando antidiabéticos orales en combinaciones de 2 o hasta 3 fármacos. Posteriormente, utilizamos el esquema de insulina basal, en donde podemos utilizar la insulina NPH antes de acostarse o una insulina de acción prolongada más los antidiabéticos orales. Después va a ser necesario iniciar el esquema Basal Plus. El esquema Basal Plus consiste en utilizar insulina basal más una dosis de insulina prepandrial después de la comida que genere el pico de hipoglicemia más alto, más los antidiabéticos orales. Después de este esquema Basal Plus podemos pasar el esquema Bolo Basal. En este vamos a utilizar insulina basal más 2 dosis de insulina prepandrial y antidiabéticos orales. Y nuestro último escalón de manejo en pacientes diabéticos va a ser el esquema Bolo basal completo, en donde utilizaremos el esquema de insulina basal más la insulina prepandrial después de las 3 comidas principales. A continuación discutiremos los ajustes que deben realizarse en la terapia con insulina. Acordémonos que este tratamiento debe ser dinámico y ajustarse constantemente dependiendo de las necesidades de cada paciente. Existen ciertas situaciones en donde aumentan las necesidades de insulina, como en el caso de enfermedades, procesos infecciosos, en pacientes con algún tipo de estrés o el uso de ciertos fármacos como los corticosteroides aumenta la resistencia a la insulina. Por eso se tiene que hacer un ajuste en la dosis y aumentarla. En cambio, existen ciertas situaciones que disminuyen la demanda de la insulina, como por cuáles tenemos el ejercicio físico, en donde es necesario que el paciente aumente la ingesta de carbohidratos antes de hacerlo, o que se haga una reducción en la dosis de insulina prepandrial o en la insulina basal antes o después del ejercicio, ya que estos pacientes, si no se alimentan bien o hacen ejercicio extremadamente extenuante, puede ocasionar un riesgo de hipoglicemia.
Al igual, en pacientes con vómitos o diarrea, esto puede provocar que haya una disminución en la absorción de glucosa a nivel intestinal, aumentando el riesgo de hipoglicemia. También en pacientes que realizan algún ayuno, por ejemplo, antes de una cirugía, o en pacientes con pérdida de peso, pacientes con insuficiencia renal, a todos estos pacientes se debe ajustar la dosis y disminuirla para evitar el riesgo de hipoglicemia. Por eso es fundamental el automonitoreo de la glucosa por parte del paciente para hacer ajustes adecuados y así evitar complicaciones mortales. Con esto culminamos el cuarto video de la serie Diabetes. Se puede decir que la insulina es una herramienta clave en el manejo de la diabetes tipo 2. Su uso adecuado requiere conocer sus tipos, sus propiedades, sus esquemas de administración y en cada paciente se debe realizar un manejo individualizado y ajustes oportunos que permitan que estos tengan un buen control de la glicemia y reducir el riesgo de complicaciones a largo plazo. Si te gustó el video, dale like y suscríbete.